Brasil lamentablemente se encamina hacia el peor de los mundos. ¿Qué significa en términos económicos el peor de los mundos? Significa estancamiento con inflación. Cuando usted tiene estancamiento, eso significa desempleo, eso significa que hay poca actividad económica, se deteriora la calidad de vida de la gente. Pero si eso usted lo combina con inflación, que significa que el poder de compra de su salario, de sus ingresos se reduce, porque cuando usted va a comprar, por ejemplo, un pan y el pan ahora cuesta 10% más, usted entonces puede comprar con la misma cantidad de dinero una menor cantidad de pan y eso obviamente que implica un deterioro de su calidad de vida. De forma tal que lo que estamos viendo en Brasil es una combinación de estancamiento con inflación. Le voy a dar datos. Miren, yo publiqué en mi blog www.jaimerisescuder.blogspot.com un artículo que lleva por título Brasil hacia el peor de los mundos. Y comienzo señalando que hace 4 años aquí mismo, Tecnopol, señalé que Brasil, su política económica era una política económica insostenible. Una política económica que basaba su gasto público en una fase del ciclo que era una fase transitoria, una fase de auge basado en los incrementos de los commodities, de los precios de los bienes básicos y que se sabía que eso era transitorio. Creó una estructura que ahora es difícil de desmontar. Una estructura de beneficios sociales que ahora, para tratar de desmontarlo, hace que la gente pues se moleste, se sienta que el gobierno lo ha abandonado o que lo está castigando. Y eso obviamente que hace que sea difícil desmontar esta estructura de gasto. Entonces, en una situación en que cae la actividad económica, porque caen los precios internacionales de los combustibles y cae la recaudación del gobierno, pues se genera un déficit público. Ese déficit público hace que los inversionistas simplemente se alejen de Brasil. Pues esto está haciendo lo siguiente, que Brasil esté en un proceso de recesión. La caída de los precios de los commodities debido a la desaceleración de China. China va a crecer menos del 7%. La desaceleración de China, como crecerá menos del 7%, tumba la demanda de los bienes básicos que exporta Brasil. Al caer los precios de los bienes básicos, caen los ingresos de divisas de Brasil, cae la actividad de exportación y cae entonces la actividad económica. Fíjense acá. El Producto Interno Bruto ha caído un 4.5% al tercer trimestre de este año, colocándose la tasa de desempleo en un 8%. O sea, fíjense, la tasa de desempleo 8%. Fíjense cómo está creciendo la tasa de desocupación en Brasil. Y esto implica un deterioro de las condiciones de vida de los brasileños. Es decir, que no solamente el gobierno tiene que comenzar a recortarle los subsidios y las transferencias directas condicionadas y no condicionadas a la población, sino que además vemos que el desempleo está aumentando en Brasil, o sea, está en un 8% el desempleo y la actividad económica está cayendo 4.5%. No es que está creciendo y cada vez menos, no, es que está cayendo. Está cayendo en 4.5% la actividad económica, eso al tercer trimestre. Y esto se combina con el aumento de precios. La tasa de inflación es de 9.9%, la tasa de inflación casi del 10%. Si usted combina una inflación de 8% con una tasa de inflación del 10%, esto combinado, ese es un índice que se conoce como el índice de miseria. Y esto lo que estamos viendo es cómo se está deteriorando las condiciones de vida de los brasileños. Y esto es algo que obviamente tiene repercusiones inmediatamente sobre la gobernabilidad de Brasil. La situación se complica entonces por el hecho de que hay un déficit público de un 6%. 6% del PIB de déficit en las finanzas del gobierno. Ese 6% significa que hay que hacer un ajuste. Hay que hacer un ajuste. Joaquín Levy, que es el ministro de Finanzas, está tratando de mandar unas reformas que implique aumento de los impuestos y que implique reducción del gasto. El problema es que los escándalos de corrupción han estado provocando el deterioro de la aprobación de Dilma Rousseff. Está en el entorno del 10%, la aprobación de Dilma Rousseff. En este caso, le es muy difícil a la presidenta brasileña poder pasar reformas que impliquen sacrificio para la población. Entonces, fíjense que está atrapada. Eso es lo que se conoce como un catch-22. O sea, que está atrapada por todos lados la presidenta brasileña. Por un lado, esta inflación. Estancamiento de la economía, 4.5 está cayendo. Inflación, casi 10% de incremento. Al mismo tiempo, un déficit público del 6% del PIB. Y no puede entonces, debido a los escándalos, pedirle sacrificio
a la población a través de lograr reformas en el Congreso Nacional. El Congreso no se la está aprobando. Incluso lo que puede suceder es que le lleven a cabo un juicio político a la presidenta, un impeachment, un juicio político a la presidenta. ¿Por qué? Por caso de corrupción. Y eso ha hecho que los agentes económicos, los inversionistas internacionales estén alejándose de Brasil. Ustedes recuerdan cómo en el periodo 2008, 2009, 2010 llegó una cantidad enorme de recursos. Cuando se dispararon los precios de los bienes básicos, llegó una cantidad enorme de recursos y esa bolsa de valores y esos mercados estaban booming, estaban expandiéndose considerablemente en Brasil. Pero ahora lo que vemos es los mercados, los agentes económicos alejándose y los mercados desplomándose en Brasil, el tipo de cambio depreciándose, y eso estimula los precios, porque hay una inflación importada a través del tipo de cambio que se traduce en un incremento generalizado de precios y por eso la tasa de inflación y es un 10%. Pero estos escándalos, los escándalos de corrupción del sector público-privado, o sea, porque no es solamente del sector público, son gente del sector privado. Imagínense que las dos principales constructoras tienen a los dos principales ejecutivos presos, las dos principales, que es Odebrecht, y donde está el presidente de Odebrecht preso, así como también de la segunda más importante constructora, también preso, pero no solamente eso, también está Andrés Tevez, del banco de inversión más grande de Latinoamérica, también preso en Brasil, y todo vinculado con Petrobras. ¿Por qué? Porque se conseguían contratos y se daba dinero para conseguir los contratos. Se daba dinero para conseguir los contratos y entonces están ellos presos y están presos funcionarios que recibieron el dinero. Y eso está muy cercano de la presidenta Dilma Rousseff. Y esto es lo que está provocando todo este nerviosismo en los agentes económicos que prefieren vender sus títulos brasileños. Si usted va ahora a Wall Street, usted va a encontrar pocos que les recomienden comprar títulos brasileños. Y esto hace que sea difícil a Brasil que pueda financiar ese déficit público del 6%. Y si no encuentra cómo financiar el déficit del 6% del PIB, ¿qué sucede? Que entonces viene la necesidad de financiarlo con reales. Y si se financia con moneda local y no se imprime dinero, entonces cae la actividad económica porque sube la tasa de interés. Pero si se imprime dinero, entonces hay inflación. Y recuerden que Brasil tuvo una experiencia terrible de inflación en los años 70, los años 80, que deterioró significativamente las condiciones de vida del brasileño. Y esas son cosas que no se quieren recordar. Así que Brasil, las lecciones que podemos derivar de ahí es que no se puede alocar los agentes económicos, no pueden pensar que los ciclos positivos son positivos por siempre. Hay que hacer sus colchoncitos, hay que hacer lo que son sus amortiguadores para aprovechar los ciclos positivos con políticas que sean sostenibles en el largo plazo, y al mismo tiempo hay que enfrentar la corrupción. Hay que fortalecer la justicia para que no se queden sin sancionar los casos de corrupción y que lo agarren chiquito. ¿Para qué? Para que de esa manera no lleguen a ser estos megacasos de corrupción como lo que estamos viendo en Brasil, que están tocándole cerca al Poder Ejecutivo. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.